privilegiado de parte del Señor por primeramente estar en la presencia, en un lugar santo, el cual el Señor ha escogido para nosotros adorarle y ministrar su palabra por su favor y por su gracia. Y leyendo este versículo, este capítulo de la Biblia, nos hace entender que Dios nos llama pueblo santo, nos llama un pueblo apartado para Él, un pueblo que Él ha escogido, se ha agradado de nosotros, para nosotros servirle. Y en esta ocasión le decía al pueblo suyo, al pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto de mano de Faraón, este pueblo, Dios les dice que sea santo, como dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y así nosotros somos para nuestro Señor personas especiales, un pueblo especial, un pueblo escogido para Él. Y por ser especial, también como Dios es un Dios justo, un Dios fiel, tiene para con nosotros asuntos especiales para nuestras vidas. Asuntos especiales, los cuales no se le da a otras personas. Somos especiales. En el capítulo 7 que leía, nos habla y nos dice el título aquí, que es un pueblo escogido. Y en estas directrices que Dios le da para ese pueblo que Él sacó, le dice en el versículo 2, y Jehová tu Dios las hayas dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿De cómo la va a destruir? Del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, como Dios nos trata de manera especial, también nos da indicaciones especiales. Y nos dice en este punto que me llamaba la atención, ni tendrás, no harás con ellas alianzas. Las alianzas a las cuales el Señor nosotros nos pide que no tengamos ninguna relación, ninguna alianza con aquellos con los cuales el Señor ya nos ha indicado que cortemos, que rompamos con ciertas relaciones, las cuales pueden a su vez influenciarnos. Y eso es lo que ocurre cuando el Señor nos llama santo, cuando nos llama un pueblo apartado, un pueblo de gran importancia para nosotros. Él lo hace desde lo espiritual también, pero nos da indicaciones a nosotros. Nosotros no podemos seguir en esas alianzas a las cuales siguen influenciando o podrían seguir influenciando en nuestras vidas. Y nos da indicaciones, nos dice, hey, salgan de esas alianzas a las cuales pueden entorpecer el propósito que yo tengo para con ustedes. Y dice el versículo 3, y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Entonces, por llamarnos el Señor Santo, como le decía, nos dice, no hagas alianza. Aún más, de esa generación que son ellos,
no te alíes con él, no entregues a tus hijos, a sus hijas, ni sus hijas a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su costumbre, por eso le dicen el 5, destruye sus altares cuando entres a esas tierras. Destruye todo idolatría cuando entres a esos lugares, porque es que tú no puedes convivir en lugares donde se adora a otros dioses y solamente a mí vas a adorar, dice el Señor. Es su presencia en el lugar donde nosotros nos encontremos y su presencia es santa. Como Él nos llama que somos santos, que somos apartados, nos dice, sé tú también apartado de todo aquello que te impide. Y es por ello que, como leíamos en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo santo. ¿Quiénes se sienten realmente en ese privilegio de haber sido escogido por Dios? Amén. Eso es un privilegio que tenemos. Eso es una bendición que tenemos. Y fíjense lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Más que todos los pueblos están, Jehová tu Dios te ha sacado para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en el 7 le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de los pueblos. Imagínense cuán amor Dios tiene para con aquellos que le escogen. Es decir, que Él no ve cuán importante eres ni cuán grandioso eres, porque lo que el Señor hace con nuestras vidas proviene de su poder, de su fuerza, de su amor, de su misericordia, para que la gloria sea siempre de Él y para Él. Porque lo que Él hace con nuestras vidas, con nuestra generación, con nuestra familia, sea para gloria y honra de Él. No digamos en algún momento, no, es que lo que tú me diste, Señor, es que ya yo lo tenía, ya yo era grande cuando tú me llamaste. No, te estoy llamando a ti, en la misericordia y el amor, en la pequeñez, para que veas lo grande que soy yo. Porque aquel que se quede grande en esta tierra no puede ver lo grande que es el Señor. Pero el Señor se ha agradado en nosotros, de siendo nosotros pequeños, ver la gloria del Señor, ver su presencia, sentir su presencia. Eso es algo hermoso, eso es algo poderoso. Y dice su palabra en el 9, en el 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hablaba él aquí en la palabra acerca de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, que sacó Jehová con mano poderosa, Jehová rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Tenemos un Dios que es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros hemos hecho, ese derramar de la sangre de Jesucristo, se extiende para 1000 generaciones, hacia 1000 generaciones, y en ella están incluidas todos nuestros hijos, nuestros nietos, toda nuestra familia y aún más. Y sigue corriendo. Cuando me habla de 1000 generaciones, es cuando el Señor dijo, estaré contigo por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. Esa es su misericordia. Amén. Y cuando hablamos de Abraham, hablamos en Génesis 12:13. Porque Abraham también fue llamado y tuvo que tomar decisiones para esas 1000 generaciones en los cuales en esa fe
que Él plantó, en la que Él creyó, iban a ser benditas todas las naciones. Y en ese pacto estamos nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, sal, renuncia de lo que te tiene atado. Apártate de aquello que va a impedir mi crecimiento en ti. Abraham necesitaba salir, Abraham necesitaba desprenderse, Abraham necesitaba desligarse de cierta parentela, de cierta familiaridad, salir de un territorio el cual en el propósito de Dios él no podía alcanzar. Y le dicen que se fuera de esa tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que te prometeré, al lugar donde yo te estoy llamando, al lugar donde yo te he llamado, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén. ¿Quiénes son benditos en el Señor? Y engrandeceré tu nombre, oh aleluya, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Se cumple la palabra en 1000 generaciones. El Señor se acordó en ese momento de ese pacto, de ese amor, de esa fidelidad de Abraham, la cual vemos también en Hebreos 11. (11:8) dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese es un acto de fe. Cuando el Señor nos dice: despojémonos de lo que tenemos, renunciemos a aquello que te está impidiendo mi relación contigo. Muchas veces en nuestros sentimientos y en nuestra lógica no lo entendemos y no lo comprendemos, pero Dios es más grande. La sabiduría de Dios es eterna, es más poderosa. Y dice, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muchas decisiones tenemos que tomar en este tiempo, y seguimos tomando cada día, escuchando la voz de Dios, porque el Señor nos quiere llevar a ese lugar de plenitud en su bendición. Y dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coheredero de la misma promesa. Vemos entonces que Abraham también, así como el Señor le pidió a su pueblo que se desprendiera, así también Abraham en fe tomó esa decisión. Y es lo mismo que el Señor nos pide en su palabra. Fíjense lo que dice, como leíamos: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese amor, esa misericordia de Dios desde el Génesis estaba dada a toda la humanidad. Por eso es que el Señor le dijo: no solamente a ti, pueblo de Israel, que eres pequeño e insignificante, sino que yo quiero redimir a toda la humanidad en Cristo Jesús. Porque dice
que guardan el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y el Señor ha visto nuestro corazón. Y como dice en Romanos, podemos verlo en Romanos 2, 11, 16. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Esa misericordia de Dios es para con nosotros también. Ese amor de Dios es para con nosotros también. Él no ha hecho excepción. Él no se iba a quedar con ese pueblo únicamente como pueblo suyo, sino que nos ha llamado a todo pueblo suyo. Y por ende su amor y su misericordia con nosotros. Y dice el 12, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces nosotros somos introducidos ahora por Cristo Jesús, no conforme a la ley, sino conforme a la ley que había sido escrita desde Génesis en nuestros corazones, y que nosotros hemos ahora obedecido por Cristo, seguirle a Él, para que sus bendiciones sean extendidas, como dice su palabra, hasta 1000 generaciones para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos de parte de Dios? Tenemos a Jesucristo. Y ahora, cuando no éramos pueblo, ahora somos pueblo suyo. Dice Primera de Pedro 2:9. Este es un versículo que sí hemos conocido y los tenemos atesorados en nuestro corazón. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, esa misericordia en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho ahora pueblo suyo, podemos nosotros atesorar las riquezas que Él tiene con nosotros. Cuando vemos la vida de Abraham, fue un hombre muy próspero, muy enriquecido. Cuando él salió de su tierra, de su parentela, podemos pensar, y obviamente que salió sin nada, salió solamente con su familia, y vemos cómo al obedecer a esa orden de Dios, cómo él al atreverse a despojarse de muchas cosas, fue un hombre muy prosperado, un hombre muy enriquecido, dice la palabra de Dios, muchos versículos que lo confirman. Y por eso nosotros, en ese mismo pacto que el Señor ha hecho, que hemos hecho nosotros a través de Cristo, por Cristo Jesús, nosotros también recibimos de Él esa herencia, esas mismas riquezas, esa misma misericordia son para nuestras vidas. En Romanos 9, 23,
Dice la palabra de Dios: y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con vosotros de misericordia. Dice, y para hacer nosotros las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, como también en Osea dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Amén y amén y amén. Entonces vemos cómo la palabra nos confirma que ese pueblo santo que el Señor llamó y dio instrucciones, también ahora nosotros somos para con el pueblo santo. Y nos apropiamos y tenemos esa identidad clara por la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y por qué hemos sido santos? Porque hemos sido redimidos por la sangre del Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido quien nos ha introducido a su pueblo, nos ha introducido en su amor y su misericordia a sus promesas, su palabra. Y como dice, como leíamos, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria se hacen presentes en nuestras vidas. Así testifica Pablo en la carta a los Filipenses 4, del 18 al 19. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Resulta que Pablo también, como Abraham, también se despojó en ese llamado que Dios le hizo. Se despojó de muchas cosas para poder vivir la gloria y las riquezas en Dios. Y dice en este versículo que él le daba esa gloria a Dios agradecido con Epafrodito porque le había provisto en ese caminar al cual el llamado que él tenía de evangelizar, de llevar su palabra. Y el Señor le proveyó todo y le proveía todo. Según como dice su palabra, suplirá a todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Todas nuestras necesidades serán suplidas por nuestro Señor conforme a su riqueza. ¿Por qué? Porque somos parte de Él, somos parte de ese pueblo santo, somos parte de ese pueblo escogido por Él. Por ello, nosotros adoramos, glorificamos al Señor. Cuando Juan el Bautista llamaba, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque Jesucristo en ese sacrificio de la cruz iba a quitar algo que otro no podía quitar. Nos iba a introducir en un lugar donde otro no podía haberlo hecho. Solamente el Hijo de Dios, hecho Cordero de Dios, para que nosotros viviéramos conforme a su riqueza. Y cuando Juan el Bautista hablaba del que quita el pecado, no habla del pecado como nos lo relata Pedro en su carta, que nos dice que todos somos pecadores
y que tenemos que confesar su pecado. Cuando nos habla Juan el Bautista del pecado, nos habla de esa iniquidad, de ese pecado que estaba incrustado en nuestro ADN, en nuestro ser, y que tenía que ser quitado únicamente por la sangre de Cristo. Y hoy podemos celebrar y darle gloria al Señor por ese sacrificio, porque Él, solo Él pudo quitar esa iniquidad de nuestras vidas y hacernos, amén, aceptos para con Él. Y por ello veo este pasaje bíblico, el cual se encuentra en Hechos 8:26. Dice acerca del etíope, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas sus generaciones, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Entonces vemos cómo ahora el evangelio se va cumpliendo, y en este pasaje bíblico el Espíritu Santo le dice a Felipe, a través primeramente de esa ordenanza que el ángel le da, esa indicación en el 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: vete y ve hacia el sur. Y el Espíritu Santo le dijo: háblale a este hombre. La misericordia de Dios es para todos. Como dice la palabra, Él no hace excepción de persona. Este eunuco era un funcionario, era una persona cercana a una reina, la reina de Etiopía. Y vemos la influencia que este hombre podía tener sobre muchos también por ser cercano a la reina. Mas el Espíritu Santo se agradó en que él conociera lo que él en su corazón estaba buscando. Él estaba leyendo la palabra, él estaba buscando, indagando. Dice nuestro Señor que al que busca va a encontrar, y al que se le pide le será dado. ¿Cuántas cosas no hay en la Escritura de bendición para nuestras vidas? Pero necesitamos
necesitamos pedirle al Señor que nos sea revelada. Felipe le dio a entender por medio de quién él iba a ser redimido, por medio de quién iba a ser él introducido a ser pueblo de Dios, por medio de quién ahora vendría esa riqueza y ese amor, esa misericordia. Porque él como eunuco, me imagino que tuvo que hacer ese acto como eunuco, sabiendo lo que un eunuco representa para poder estar cercano a la reina. Y el Señor le dijo seguramente en su corazón: ahora vas a ser cercano a mi reino, al reino de Dios, por mí, por mi palabra, por mi sacrificio en esa cruz. Y vemos que lo que le relata Felipe, seguramente de una forma corta, fue lo que cuando Esteban tuvo que dar todo, presentarse ante el concilio, esta declaración de Esteban relata todo lo que el propósito de Dios desde el principio hasta el fin. Ese eunuco leía Isaías, donde nos habla de ese cordero que nos hablaba Juan el Bautista, que nos iba a redimir del pecado, de la iniquidad. Y él decía: oye, quiero saber, explícame quién es este hombre al cual las Escrituras hablan. Por eso tiene que venir revelación a nuestras vidas, tiene que venir ese entendimiento para nosotros entender de que si el Señor nos ha llamado a ser pueblo santo, que si el Señor nos ha llamado a ser apartado por Él, nosotros debemos de entender también ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz y poder sumergirnos en la riqueza que Él nos tiene para nuestras vidas. Y en esta mañana que vamos a celebrar y a recibir la Santa Cena del Señor, con motivo de ella, vamos a entender, vamos a comprender de qué manera el Señor nos ha llamado a nosotros pueblo santo. De que cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, pues su amor y su misericordia ha sido la que nos ha acercado a Él. La que por medio de su palabra y su Espíritu Santo hemos entendido cuál es el propósito que hoy tenemos para nuestro Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Pido que las personas